Imaginemos que Romeo y Julieta sobreviven y hubieran ido a la corte. ¿Ganarían el juicio? La respuesta rápida sería que probablemente perderían. Y sin embargo, esa es la parte menos interesante de este caso, porque si Romeo y Julieta llegaran vivos a una corte, el foco cambiaría a una unión secreta, o al hecho de que fue Romeo quien mató a Tibaldo, o a Fray Lorenzo quien actuó fuera de su jurisdicción. Este juicio obligaría a Verona a explicarse a sí misma. Y allí empieza lo complicado, porque Romeo y Julieta suele leerse como una historia de amor trágico, como si el problema hubiera sido ser muy jóvenes o enamorarse demasiado. Pero mientras exploré este tema, cada vez me sonó menos a eso. Su tragedia nace de un orden que organiza la pertenencia, que reparte lealtades, que castiga de cualquier forma la felicidad que aparezca fuera de sus márgenes. Dicho de otra manera, la felicidad no es neutral, toma partido. Piensa en la última vez que quisiste algo que no debías querer según alguien más. Ese querer no se sentía libre, se sentía vigilado, condicionado, como si la felicidad ya viniera de esos límites puestos antes de volverse tuya. Y por eso se confunde tan fácil con el deseo. Los dos empujan hacia lo que promete plenitud, aunque el camino cruce la frontera entre lo correcto y lo prohibido. Lo que vemos es a dos jóvenes intentando ser felices en el lugar equivocado. Y cuando se intenta hacer eso dentro de una familia, una ciudad o un sistema que ya decidió por ti lo que se considera aceptable, pues la felicidad ya no se ve tan inocente, empieza a parecer traición a los ojos del sistema. Y esto sucede en muchas sociedades. A veces uno siente que estar con alguien distinto, pensar distinto o incluso elegir distinto se vive casi como una falta, como si cambiar de rumbo no fuera una decisión personal, sino una especie de deuda. El terapeuta familiar Iván Bosormeni-Nagy pone el dedo justo en esa herida. Él decía que el tejido ético más profundo de una familia no es el amor, sino la lealtad. Y cuando Romeo elige a Julieta, su deseo va por el camino distinto al del sistema. Así que, volvamos a la pregunta. Si sobrevivieran, si llegaran a juicio, si alguien lo sienta frente a una autoridad, ¿qué ocurriría? Veamos los ingredientes de la fórmula. Julieta tiene 13 años, y eso en una corte isabelina, pues la verdad es que se ve muy mal. Si ambos estuvieran vivos y los juzgan por el matrimonio clandestino, pues sí, probablemente perderían. Se casaron sin el consentimiento de sus padres, con un sacerdote que actuó fuera de toda autoridad civil, quien, por cierto, sería el primer testigo en contra de ellos para salvar su cabeza. Y así el matrimonio sería anulado antes de desayunar. En la Inglaterra isabelina y en la Verona de Shakespeare, que funciona con esa misma lógica, el matrimonio válido requería 3 cosas. La lectura de amonestaciones, consentimiento parental si los contrayentes eran menores y un registro eclesiástico formal. Romeo tiene menos de 20, pero Julieta tiene 13. Fray Lorenzo saltó los 3 requisitos en un día sin siquiera pestañear. Sin embargo, el derecho canónico medieval tenía también unas letras pequeñas. El matrimonio por consentimiento mutuo. Si ambas partes dicen, te tomo por esposo, te tomo por esposa, ante testigos, pues algunos teólogos lo consideraban vinculante. Sin embargo, la Iglesia debatió esto durante siglos. Regresemos a nuestro caso. La defensa argumentaría que el consentimiento de los cónyuges precede a cualquier autoridad externa. Amor libre, unión libre, y eso suena muy romántico, aunque sería su único argumento. Lo que la defensa presentaría como amor autónomo, el fiscal lo leería como 3 problemas. Primero, no hay testigos neutrales. El único presente fue Fray Lorenzo, simultáneamente oficiante, cómplice y el hombre que después le da veneno falso a una niña de 13 años. De inicio, su testimonio está contaminado. Segundo, Julieta no tiene capacidad jurídica. Su consentimiento no existe como categoría legal independiente. Tercero, y esto es lo más dañino, Capuleto ya había negociado su matrimonio con Paris. Había un contrato previo en curso. Y Romeo, aparte de casarse clandestinamente, se casó interfiriendo en un acuerdo entre familias con valor económico y político. La corte no vería un acto de amor, vería una usurpación. Detengámonos un momento y pensemos en lo siguiente. Si a esta pareja la juzgan por las muertes, pues primero necesitarían un inventario de cadáveres, porque hay que ser precisos.
Al final de la obra de Romeo y Julieta hay 5 muertos con responsabilidades distribuidas: Mercutio, Tibaldo, Paris, bueno, Romeo y Julieta, aunque los estamos juzgando, así que están un poco a la mitad. Un fiscal competente no lleva un solo caso, porque lleva una cadena. Romeo mata a Tibaldo. Hay un cadáver y hay testigos. El argumento de legítima defensa tiene una grieta enorme. Mercutio murió porque Romeo intervino en una pelea que no era suya. Romeo no vengó a Mercutio, creó las condiciones de su muerte y después mató a Tibaldo por culpa propia. No gana el juicio, lo exilian, que fue justo lo que ya pasó. Y el caso de asesinato más ignorado regularmente es Paris. Romeo llega, Paris intenta detenerlo y Romeo lo mata. No hay provocación previa, no hay historia entre ellos, no hay argumento de honor, es homicidio sin atenuantes narrativos. Lo que la defensa elaboraría es que Romeo actuaba bajo perturbación mental extrema. Creía que Julieta estaba muerta. Romeo y Paris heredaron un campo de guerra sin haber elegido jugarlo. El odio entre Montesquieu y Capuleto era capital simbólico acumulado durante generaciones, y los jóvenes fueron el vehículo mediante el cual ese capital se reproducía. La corte no vería a los hombres en conflicto, vería el engranaje cobrando sus deudas. Y sobre los suicidios, que no ocurrirían si siguieran vivos, por supuesto, pero vale la pena contarlo. En la corte isabelina, el suicidio era pecado mortal y delito civil. Los bienes del suicida podían ser confiscados por la corona. Y si ambos mueren de todas formas, la consecuencia recae sobre las familias. Y Verona definitivamente no querría eso. Ningún poder quiere el juicio que lo expone a sí mismo. Pero Shakespeare no escribió una sala de corte, escribió un balcón. Romeo y Julieta podrían ganar el juicio como víctimas, y eso sería, desafortunadamente, lo peor que les podría pasar. Porque si los juzgamos como víctimas, es aquí donde se complica. 2 adolescentes casados en secreto por un adulto con acceso a venenos, cuyas familias tenían un conflicto no resuelto con el Estado. Eso hoy parece un caso de negligencia institucional gravísima. Verona Beach falló primero. El Captain Prince conocía el conflicto, lo había tolerado, había emitido advertencias sin consecuencias reales. Cuando Mercutio muere, destierra a Romeo en lugar de investigar el problema de fondo. Para juzgar a Romeo y Julieta como víctimas, la corte tendría que sentar en el banquillo a Capuleto, a Lady Montesco, a Fray Lorenzo y eventualmente al Capitán Prince, mismo como representante de un Estado que falló en su deber de protección. Y aquí es donde entra un pensador de nombre Zizek, que insiste en esto. El poder rara vez elimina la violencia que lo sostiene. Lo que hace es administrarla, porque familias ocupadas, odiándose entre sí, no cuestionan la autoridad. El conflicto entre los Montesco y los Capuleto, pues realmente no era problema del Estado, era una solución. El discurso legal existe para no revelar las relaciones de poder y representarlas como neutrales. Entonces, ¿qué ocurriría? El caso sería aceptado. Habría un gesto de reconocimiento. Las familias harían una declaración pública de reconciliación, que es justo lo que ya ocurre al final de la película. Las estatuas de oro. Romeo y Julieta ganarían el caso como víctimas y perderían como sujetos. Quedarían convertidos en símbolo funcional del orden que los destruyó, que es también lo que Baz Luhrmann hizo con ellos. Luhrmann, el director que traslada la obra de Shakespeare a Verona Beach en el 96, a una ciudad caótica, medios de comunicación omnipresentes, armas de fuego con nombres de espadas grabados y el príncipe que aquí es el jefe de policía. Este cambio activa marcos legales completamente distintos. En Shakespeare, el príncipe tiene autoridad moral y política difusa. En Luhrmann, el Captain Prince es representante de un aparato institucional contemporáneo con protocolos, con prensa y rendición de cuentas públicas. En Luhrmann hay evidencia forense, hay cobertura mediática. La negligencia institucional es una falla del Estado moderno documentada en tiempo real, con cámaras. Las riñas ocurren en espacios públicos frente a testigos y medios. El caso de víctima se vuelve más fuerte, porque son 2 adolescentes de familias criminales organizadas, sin protección estatal real, en una ciudad donde la policía llega siempre después del daño. La negligencia, pues no necesita reconstrucción histórica, está en las noticias en la noche.
Luhrmann vuelve visible este mecanismo al presentar a los patriarcas como administradores de imagen, poder y exceso. Fulgencio Capuleto aparece rodeado de una autoridad escénica hecha de control, linaje y teatralidad. Ted Montag proyecta una versión empresarial del prestigio masculino sostenido por influencia y jerarquía. Y las estatuas de oro de Shakespeare se convierten en Luhrmann en cobertura mediática, en documentales, en el caso que todo el mundo recuerda pero nadie resuelve, el dolor real convertido en producto consumible, la monumentalización del daño para no tener que repararlo. Y tal vez allí está la potencia de Romeo más Julieta. Entender que esta historia nunca ha tratado de dos jóvenes enamorados. Trata sobre una ciudad que necesita enemigos para sostener su orden y sobre lo que ocurre cuando dos personas intentan amarse en el punto exacto donde ese orden exige separación. A ver, esto no puede terminar así. ¿Me estás diciendo que en ningún caso ellos podrían ganar? Si Romeo y Julieta habrían sobrevivido, probablemente habrían perdido el juicio. Lo verdaderamente incómodo es que el acusado nunca sería el amor. Este frasco en realidad va sobre poder, sobre Verona. Llega un punto donde da la impresión de que Montescos y Capuletos ni siquiera saben quiénes serían sin el otro. Como el enemigo ya no fuera un accidente, sino parte de la forma en que ambos bandos se reconocen. Allí, Heráclito se vuelve inesperadamente útil. Él intuía que el orden no surge a pesar de la tensión entre opuestos, sino a través de ella. Los líderes de familia administran su enemistad para conservarla. Su autoridad descansa en custodiar un andamiaje que necesita a su contrario para afirmarse. La rivalidad entre ambos bandos cumple una función mucho más profunda que la enemistad. Organiza la ciudad, distribuye lealtades, fija fronteras y reparte lugares dentro de la vida pública. Sin Capuleto como enemigos, los Montesco perderían el espejo que confirma su identidad. Romeo y Julieta abren una grieta. Sí podrían ganar en juicio, aunque bajo una condición complicada, que el caso dejara de tratarlos como culpables y empezara a tratarlos como menores expuestos a un sistema de daño. La pregunta jurídica cambiaría. Ya no se trataría de si Romeo actuó con dolo o si Julieta consintió libremente. La pregunta sería, ¿quién tenía la obligación de tenerlos y falló? Y aquí vemos tres frentes. El primero, negligencia familiar e institucional. Julieta tiene 13 años y vive dentro de un orden donde su cuerpo circula como pieza de negociación matrimonial. Romeo habita una lógica donde el apellido ya trae adherida una violencia heredada. Ninguna cuenta con un adulto que realmente mire por su bienestar. El segundo, violencia estructural heredada. Romeo y Julieta nunca crean el conflicto que los destruye, nacen dentro de él. Tibaldo no odia a Romeo por algo que Romeo hizo, lo odia por lo que representa, y eso desplaza la tragedia del terreno individual al terreno colectivo. Y tercero, el más incómodo, la responsabilidad del Estado. El capitán Prince aparece, amenaza, interviene tarde y desaparece. Administra el daño, pero nunca desactiva el mecanismo que lo produce. Y bajo ese marco, entonces sí podrían ganar, aunque nos daríamos cuenta que ganarían únicamente si aceptaran una lectura que destruye la narrativa romántica de su propio amor. La corte los salvaría al convertirlos en víctimas, al reconocer que fueron arrastrados por un sistema que los excedía, al inscribir su historia dentro del lenguaje de la vulneración. Porque el único juicio donde Romeo y Julieta salen absueltos es aquel donde Verona admite que primero los produjo como daño. Así que cerremos este frasco. Y bueno, todo esto fue hipotético, porque Romeo jamás llegó a juicio. ¿Por qué? Porque en cuanto creyó que Julieta había muerto, hizo lo que hacen muchas personas cuando sienten que ya es demasiado tarde, tomar una decisión definitiva demasiado pronto. Y honestamente, sí hacía falta una fórmula para eso. Así que, para ese caso, en la botica del cine vamos a recetar el antídoto de Verona, un compuesto diseñado para esos momentos en los que el dolor, la urgencia y el drama te hacen sentir que ya no queda nada por esperar, cuando en realidad lo que falta es tiempo, contexto y dos neuronas funcionales. Porque el problema no es el amor, es creer que ya se acabó el mundo 5 minutos antes de que se acomode la información. Así que sí, Romeo hubiera sabido que en la botica existía el antídoto de Verona
En vez de ir por veneno, igual se esperaba tantito, y honestamente con esto ya nos alcanzaba para hacerles el juicio. Si esta dosis te gustó, síguenos en nuestras redes para conocer todo lo que tenemos para ti, porque en la Botica del Cine cada película es una fórmula y en nuestros estantes está justo la que buscas. Hasta la próxima.